vida. De nada sirve recibir y no aplicar. La palabra de Dios y la vida cambia, la cambia cualquier persona cuando tomamos el consejo y lo aplicamos en nuestra vida. Hemos ido avanzando y en esta ocasión quiero hablarles de quizá algo polémico, puede ser algo polémico para nosotros como cristianos porque siempre hemos enseñado en una dirección, pero hoy quiero mostrarle otra, o al menos que no lo es todo. Quizás alguien lo haya entendido que es el todo, pero no es el todo, es una parte. Así que hoy vamos a hablar de que no basta con estar unidos. No basta con estar unidos. Mire, no basta con estar unidos. Siempre que la unidad tiene poder, que en la unidad hay poder, y sí, hay mucho poder, que al estar unidos logramos muchas cosas, y sí, es cierto, lo logramos muchas cosas. No lo logramos todo, pero sí logramos muchas cosas. Siempre hemos pedido que las familias estén unidas, y sí, hay que estar unidas. Pero si usted cree que eso es lo único que puede hacer, no es lo único que podemos hacer. Mire, como iglesia, aquí estamos unidos en este momento, cantándole al Señor y recibiendo la palabra, pero no lo es todo. Hay otras cosas que tenemos que prestarle también atención, y por eso esta enseñanza va en esa dirección. No basta con estar unidos. ¿Y cómo lo vamos a mirar? Vamos a ir al libro de Génesis. Esta vez, bueno, casi toda la serie la vimos en el Nuevo Testamento, pero este última enseñanza, quiero que el texto esté basado en el Antiguo Testamento para que usted se dé cuenta de lo que pasó aquí, o más bien algunos se darán cuenta y otros recordarán lo que pasó en esta historia que está en el libro de Génesis, capítulo 11, del 1 al 9. Quiero leerles este pasaje rápidamente para que usted entre en contexto de lo que dice la palabra allí. Allí va a tener un título en su Biblia que se llama La Torre de Babel. Yo le voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Usted sígala en la versión que usted tenga. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Un solo idioma en toda la tierra. Así que podríamos decir, había unidad de lengua. La gente estaba unida en el hablar. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinai, y allí se establecieron. Miraron la tierra y dijeron, esta es la mejor para nosotros, nos parece bien. Un día se dijeron unos a otros, escuchen, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad. A ver, ¿de qué Señor estamos hablando ahí? Estamos hablando del Creador, estamos hablando del dueño de todo. Pero el Señor bajó a observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo. Escuche, todos forman un solo pueblo, y que Dios haya dejado esto registrado, esto va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Que el pueblo se una, sabiendo que una cosa tan compleja es que la gente se una en un propósito real, es muy complejo, muy difícil, pero aquí quedó establecido. Entonces dijo el Señor, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esa manera, el Señor los dispersó en la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad
Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Por todo el mundo. Toda familia o sociedad edifica algo. Toda persona, toda familia, toda sociedad está construyendo algo, aunque él mismo, aunque algunos no sepan lo que están construyendo. Así que vamos a partir de ahí. Yo debo conocer y saber qué estoy construyendo y cómo lo voy a hacer. Un hogar no se construye solo con ladrillos, dinero o sueños. Se construye con decisiones, valores y el lugar que Dios ocupa en él. Debemos tener en cuenta que no es solamente lo material, los materiales, el terreno, porque hemos visto en este mes que el que construye sobre la roca, que hay que construir sobre la roca, sobre un terreno firme. Pero aquí podemos tener una roca, un terreno firme, pero faltan otras cositas que tienen que ver con una importancia que nosotros debemos darle a todos los lados, a todas las columnas que el Señor exige para que la construcción quede bien. Mire, en Babel encontramos una familia, una sociedad unida. Eso es lo que está diciendo. Esa gente, después que pasó el diluvio, años adelante, ya se habían multiplicado. Y dice que iniciaron la repoblación, iniciaron la multiplicación, iniciaron los proyectos como cualquier sociedad los quiere levantar, cualquier familia. Estaban unidos en la dirección equivocada. Se unieron. Uno puede construir, pero estar equivocado. Uno puede estar unido a un grupo de personas y estar equivocado. Y puede querer levantar una torre estando de manera equivocada. Estaban edificando una gran obra, pero sin buscar la voluntad de Dios. Familias edificadas. Uno quizás también en este tiempo quiere edificar su familia al criterio de uno, como a mí me parece bien. Y en ocasiones, porque la sociedad lo ha mostrado de esa manera, o porque la sociedad te ha como arrinconado, ha mostrado un modelo y uno quiera hacerlo de esa manera, en ocasiones su negocio o su empresa, sin tener en cuenta esa base indispensable, esa base sólida, sin tener en cuenta a Dios. Cuando no tenemos en cuenta a Dios en ese proyecto, entonces vamos a saber que la cosa va a variar, en el camino va a variar. Entonces nos enseña esta porción que no toda unidad produce bendición. Diga al que está al lado, no toda unidad produce bendición. La verdadera bendición está en edificar conforme al propósito de Dios. Conforme al propósito de Dios. Quiere decir que cada proyecto que vamos a iniciar, o que alguien va a iniciar, tiene que invitar primero ¿a quién? A Dios. Es más, no es que Dios me va a acompañar en mi proyecto. Yo soy el que la parte visible soy yo, pero en realidad el proyecto debe ser de Dios. Ahí es cuando hemos tenido la gran falla. La mayoría de la gente, porque la mayoría queremos sacar nosotros, planteamos nuestro proyecto y queremos es que Dios nos apoye. Y eso no está mal, invitarlo, pero ya inició mal. Porque lo primero es lo sólido, la base es qué es lo que el Señor Dios quiere. Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso, le voy a hablar de 3 punticos. Y el primero es una familia edificada sobre la roca, tiene a Dios como fundamento. El que quiera levantar su familia debe tener a Dios primero como fundamento. Génesis 11:4. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Eso fue lo que se dijeron.
En ningún momento dijeron, vamos a glorificar a Dios. Vamos a honrarle. Este será el proyecto que el Señor quiere para nosotros. Era una gran familia, como una gran familia. En una llanura, tenían terreno, tenían unidad, pero no se acompañaron de Dios. No estaban viviendo para agradar a Dios. Estaban viviendo para ellos mismos. Su proyecto era personal, mas no invitaron a Dios. Ellos hablaron mucho de nosotros. Vuelva a leer ahí en su texto y notará. Hablaron de nosotros, pero nunca buscaron a Dios. Quizás en nuestro diario vivir también nos confundamos y siempre estamos hablando de lo que yo voy a hacer, de lo que yo quiero hacer. Y puede ser que arranques e inicies, tengas una base y arranques y puedas llegar lejos. Pero de acuerdo a lo que me presenta la palabra, en algún momento se te va a cuartear. En algún momento te va a tambalear la construcción. En algún momento se te va a tambalear la familia. Porque iniciaste no para honrar, no para glorificar a Dios, sino un proyecto personal. El problema no era construir. El problema no es construir, el problema era construir independientemente de Dios. Eso sigue pasando. Todas las historias bíblicas están para que nosotros le prestemos atención y las traigamos a nuestra vida, las apliquemos a nuestra vida en el tiempo que sea. Pastor, pero eso pasó hace mucho tiempo. Pero Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Allá no le tuvieron en cuenta, pero hoy también en ocasiones uno se da cuenta que uno no tiene en cuenta a Dios en los planes, aunque el plan que estés diseñando no sea malo. Cuando tú lees esa historia, entre las cosas que ellos dicen, uno podría darles la razón. Y ellos dicen es que no queremos ser dispersados. Con esta torre no nos vamos a perder. Vamos a ser reconocidos y fácilmente vamos a poder permanecer unidos. Hoy también tengo que decirle que podemos levantar un hogar, un negocio, una empresa, un ministerio de manera independiente. El mundo nos ha enseñado eso. Primero yo, segundo yo, tercero yo y después lo demás. Se nos ha olvidado. Los padres deberíamos enseñarle esto a nuestros hijos. Los profesores deberían enseñarle eso. Antes de enseñar todas las materias, se debiera enseñarle. Hay una base, se llama Dios, y sobre esa base vas a ser grande, vas a lograr muchas cosas, pero si lo haces por fuera, en algún momento viene la caída, viene el hecatombe. Se levantan hogares, se levantan negocios, se levanta la empresa, un ministerio sin pensar a Dios. Y después cuando ya uno se mete, ahí es que la gente invita a Dios. La gente se enamora, no pensando en glorificar a Dios, sino que busca a su pareja y después que está problemado, ahí es que invita a Dios. La gente inicia el negocio y por allá adelante, si todo va bien, no hay problema, pero en todas estas cosas, por allá adelante, siempre hay un momento neurálgico. Y ahí uno se da cuenta que me falta algo, que me falta alguien. Entra el susto, entra el miedo, entra el movimiento, y ahí es cuando nos acordamos de quién, para que Dios me ayude. Siendo cristianos, todos los días cantamos a Dios y oramos, pero piensen en los proyectos que usted tiene. Ese proyecto es para glorificar a Dios. Yo voy a ser ingeniero para glorificar a Dios. Yo voy a ser abogado para glorificar a Dios. Mi familia, quiero tener una familia es para honrarte y glorificarte. Quiero que mi familia, mis hijos, te glorifiquen a ti. Si ese es su primer pensamiento, lo felicito. Voy a tener un negocio. ¿Pero por qué quieres tener el negocio? ¿Ya pensaste por qué quieres tener la empresa y el negocio? La semana pasada o el domingo anterior hablábamos que nos emocionamos con los frutos, con lo que nos puede proporcionar eso. Y arrancamos el negocio pensando en los frutos.
Que si eso, si ese negocio me da, voy a comprar mi carro, mi casa, y eso no está mal en pensar así. Pero primero tendría que ser para glorificar a Dios y a su nombre. Si Cristo no es el fundamento, tarde o temprano la edificación pierde estabilidad. Jesús dijo en Mateo 7:24, el que oye mis palabras y las hace, le compararé. ¿A quién? A ese hombre prudente. A ese hombre que sabía que lo primero, la base, no podemos arrancar un negocio, no podemos enamorarnos sin primero tener la base. El Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me pareció sensacional lo que dijo Pablo antes de iniciar todo. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Inició bien. Por eso, aunque los hombres querían tumbarlo, los hombres querían desestabilizarlo, los hombres querían que él no siguiera adelante construyendo, nadie lo pudo detener, porque él lo primero que le dijo a Dios fue, ¿qué quieres que yo haga? Ahí Dios empezó el proyecto. Pablo inició el proyecto de Dios. Yo no sé si lo que tú estás haciendo es el proyecto de Dios, o es el proyecto tuyo, o es el proyecto familiar. La primera pregunta para una familia no es ¿qué queremos lograr? Familia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr? Esa no debería ser, sino ¿qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Como iglesia, ¿qué es lo que Dios quiere para la congregación? No es que queremos ser la iglesia más representativa, es que queremos ser la iglesia más grande, es que nos queremos multiplicar. Oye, Dios siempre quiere que crezcamos, pero hay que ir y hablar a ver cuál exactamente es el punto que Él quiere. Cuando uno entiende eso, ahí es cuando dice la palabra que pueden venir lo que venga. Problemas, dificultades, pero usted sigue adelante. Porque Dios lo que comienza, lo termina. El enemigo se va a interponer, la gente se van a interponer, pero como el proyecto es de Dios y Él lo financia, Él lo termina, y a su nombre. Número 2, una familia edificada sobre la roca busca glorificar a Dios y no a engrandecerse. No engrandecerse, señores. Ahí en el versículo 4, hagámonos un nombre. Oye, ellos no están pensando en Dios, están pensando en su propio ego, en su yo, en el beneficio personal, más no el creador que les había librado, el que años atrás les había dado la oportunidad, porque recuerden que ellos vienen del diluvio. La familia, la descendencia de ellos, los antepasados, eran los hijos de Noé. Y ellos conocían la historia, se les había contado la historia, pero en vez de honrar y pensar en ese que dio la oportunidad que ellos pudieran llegar y multiplicarse, dice, hagámonos un nombre. Su objetivo era hacerse famosos. Lo que tú estás haciendo, estás edificando, ¿para qué es? Piensa bien, revísalo bien otra vez, dale una revisión. La familia edificada sobre Cristo busca algo diferente a lo normal del mundo. Mire, que el nombre conocido sea Jesús. Que el proyecto nuestro lleve algo que Dios ha implantado allí. Josué 24:15 hemos hablado de él. Josué entendió esto cuando declaró, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que en cada proyecto que usted y yo tengamos, lo principal, lo más soñado y anhelado, sea que el nombre del Señor brille. Sea tener a Dios siempre, reconocerle. La prioridad no es nuestra familia, no es que nuestra familia sea admirada, sino que sea un reflejo de Cristo. Que tu empresa que estás metiéndole duro es porque Dios un día te habló de abrirla o te señaló la dirección, y que a través de eso sea para glorificar a Él, para glorificarle a Él.
En Babel había unidad. Nadie pues, y lograron muchas cosas, porque cuando uno se une, uno logra muchas cosas. Y en ocasiones pareciera que ya con eso basta. Pero no solamente tiene que ver la unidad, tiene que ver es con la unidad con Dios. Si Dios está metido, por eso Él dice 2 o 3, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, lo logran. Así como 10 o 50 o 1000 o los que sean. Pero si Él está metido ahí, Dios confundió sus lenguas porque estaban unidos para un propósito equivocado. Sí, es que en ocasiones nosotros nos unimos a propósitos equivocados y lo sacamos adelante. Contra viento y marea, a veces nos unimos en cosas que Dios no ha dicho. Que Dios no ha dicho, no ha dado, que Él no está ahí en esa dirección. La unidad por sí sola no basta, señores. Una familia puede estar muy unida para trabajar, viajar o hacer negocios, pero la verdadera fortaleza llega cuando todos avanzan hacia Dios. Cuando toda mi familia entienden este proyecto, entienden por qué vamos a hacer esto y cuál es la participación de cada uno, entonces disfrutamos. Vámonos a pasear. Y en ese paseo, en vez de ser un paseo de bendición, resultó fue un paseo de maldición. Vamos a hacer esto y lo arrancan y en vez de salir adelante, antes eso les quita más de lo que. ¿Por qué? Porque ahí no estaba la unidad con Dios. Se unieron ellos, mas no estaba el Señor. Mire, uno se puede unir a tomar café. Uno se puede unir a hablar de todo el mundo. Uno se puede unir uno se une hasta para perder el tiempo. Allá uno ve estos días les han quitado eso, porque están reconstruyendo el parque de Jamundí. Así que no los dejan sentar ahí. Uno ve un poco de gente sentada ahí, unidos, hablando. Pero ¿qué resultado tiene eso? Nada, porque aunque están unidos ahí y juegan ahí en el parque personas, pero no resulta algo favorable porque no tienen un objetivo claro en realidad. Entonces uno puede estar reunido y no lograr nada especial. Asimismo es lo que pasó allá. Ellos habían logrado cosas materiales, avances. Ellos lograron unos avances especiales, pero lo que realmente querían no salió. Dios se opuso. Hermano, que Dios no se oponga a lo que nosotros estamos haciendo. Porque desde que Dios se oponga, la cosa patina y patinamos y no avanzamos. Entonces lo mejor es que entendamos que cualquier cosa que vamos a hacer, primero el invitado sea el Señor. Que le preguntemos, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? ¿Esto es lo que quieres, Señor, que hagamos? Esto es lo que para esto nos diseñaste, para esto nos has unido. Pablo escribió en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahí metió a Dios. Sean atentos, listos para mantener unidos, pero en el Espíritu. No en la carne, no en cualquier proyecto en sí. Ahí, amado hermano, tenemos que ser inteligentes. La unidad que Dios bendice es la que nace de la obediencia. Esa es la que va a sacar adelante. Esa es la que vamos a lograr. Esa es la que va a tener fruto. La obediencia. Para aplicación a nuestras vidas o conclusión, la Torre de Babel nunca llegó al cielo. El proyecto de ellos era llegar al cielo. Dios nunca dice, la Biblia no dice que Él les haya dicho, no, con eso van a pecar, eso es malo. No, simplemente, o con eso van a dañar al mundo. No, simplemente Dios vio en su sabiduría que no era correcto lo que ellos estaban haciendo. Que no era para dar, no era para que
la gloria de Dios se viera. Sencillamente detuvo el proyecto, confundió. Una familia que pone a Cristo como fundamento, esa familia puede cumplir el propósito de Dios. Un hombre, una mujer, una sociedad que entienda esto, que pongan a Dios por delante de su vida, de su proyecto, de su crecimiento, de su juventud, de sus estudios, entonces ahí hay respaldo del eterno Dios. No importa el tamaño de la casa ni la cantidad de bienes. Lo verdaderamente importante es sobre qué estás edificando la familia. ¿Sobre qué la estás edificando? Mire, uno se puede unir a ganar dinero. Pero el dinero te va a servir para unas cosas, pero si Dios no está metido en eso, a la final no lo disfrutas. Para finalizar este momento, recuerda, las familias que se edifican sobre la roca no buscan alcanzar el cielo por sus propias fuerzas. ¿Qué voy a hacer exitoso? Mira, deja que Dios te haga exitoso. Dejemos que Dios nos haga exitoso. Preguntémosle a Él todos los días, ¿voy bien, Señor? Ya, porque también puede pasar que arrancamos bien y a mitad de camino nos torcemos, tomamos otra dirección. Si ya sabemos que arrancamos, Dios nos dijo algo, debemos irle preguntando, ¿cómo voy, Señor? A través de la oración, ¿cómo voy? ¿Cómo vamos? Hay que estar evaluando, hay que estar revisando el programa. Hay que estar analizando porque fácilmente uno puede terminar fuera del proyecto. Hay muchas cosas que entran a mitad del proyecto y pueden distorsionarlo. Pero para eso es que uno se blinda con Dios. Para eso es que Dios nos dice, mire, si va a edificar su familia, no la edifique de cualquier manera. Para tener una familia basta que un hombre y una mujer se unan. Bueno, y en este tiempo que dos hombres se unan, que dos mujeres se unan. Eso es lo que nos han dicho. Espiritualmente o realmente, como muestra la Biblia, es un hombre y una mujer. Pueden levantar su familia y tienen hijos. O pueden adoptar hijos. Pero qué bueno es cuando antes de formar, de levantarla y de pensar, nos ponemos en las manos del Señor y le decimos, Señor, ¿esto es lo que tú quieres? Si esto es lo que tú quieres, aquí estoy. Esta es la persona que tú tienes, aquí estoy. Aquí vamos para adelante. ¿Aló? En el tema de los hijos, yo escucho que la gente dice, es que yo quiero tener un hijo. Yo quiero tener 2 hijos. Yo quiero tener 3 hijos. La pregunta es, le preguntamos al Señor, esta familia, ¿cuánto va a estar conformada? ¿Cuánto es lo que tú has estipulado para esta casa? Si usted lo hizo así, le preguntó a Dios cuántos eran, lo felicito. Pero la mayoría de la gente, la familia, no la construyó porque Dios le haya dicho, sino porque yo quiero. Aló. Esto es lo que yo quiero para mi casa, para mi familia. Y sí tiene su familia, pero distorsionada. Y aquí es donde tenemos que prestarle atención. Porque un movimiento, amado hermano, un movimiento pequeñito, una desviación en la llanta de tu carro, por eso hay que llevar los carros a alinear y todo eso. Porque cualquier cosita que se desgastó una llanta un poquito más que otra, cuando tú menos pienses, el carro se te sale hacia un lado, se te va hacia un lado, por un desgaste que tú no lo percibes. Un movimiento extraño que uno hace, que lo saca de curso, que no le presta atención, te saca de curso. Las familias que se edifican sobre la roca, no buscan alcanzar el cielo por sus propias fuerzas. Es que yo quiero ser feliz. Trabajamos para ser felices nosotros. Más que es lo que Dios quiere. ¿Se acuerdan que Pablo, el Señor le dijo, es que yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer?
Así que Pablo, cuando inició el ministerio, Dios también le declaró que él no iba a ser feliz ahí. No sé si usted me está entendiendo. Porque a veces nosotros hacemos todas las cosas para nosotros ser felices. Pero el Señor le dice, no, ese no es el problema. Otros serán felices haciéndolo, pero para él no. Por eso él, aunque hay satisfacción por momentos, pero lo perseguían a cada rato, lo amenazaban y hasta lo apedrearon. En una ocasión le pasaron muchas cosas porque el propósito de Dios para él no era que él fuera feliz acá. ¿Aló? Dios le dijo que a través de su familia usted iba a ser feliz. O usted de pronto inició su familia queriendo ser feliz usted. ¿Aló? Los de Babel querían llegar al cielo. Y el Señor le dice, usted no me han consultado eso. ¿No será que en ocasiones nosotros hacemos un proyecto y el Señor dice, usted no me ha consultado eso? Como el hijo que dice, se compromete con otro, sí, voy a ir a baño. Y cuando le dice a los papás ¿qué le dicen? Usted no me va por allá. No. Ahí se le trunca el viaje, ahí se le trunca el proyecto. Hermano, que no se nos vaya a truncar ahora el proyecto. Si veníamos haciendo las cosas porque a mí me parecía, porque yo creo que es lo mejor, ahora toca que doblar rodillas. Diga al que está al lado, vamos a aplicar esa otra parte. Que esa nos va a evitar dolores y vamos a poder alcanzar el proyecto de Dios más rápido, o lo que Dios ha establecido más rápido. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Señor, ¿cuál es el propósito de mi familia? ¿Qué es lo que tú quieres con mi casa? ¿No será que en ocasiones resultamos trabajando en sentido contrario a lo que Dios quiere? Y resultamos confundidos. Dice que el Señor descendió y los confundió a todos. Fueron dispersados, les confundió la lengua. Ya no se podían entender. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si nosotros no seguimos la dirección del Señor en la célula o en el grupo en que estamos trabajando, por más que trabajemos, no vamos a ver. Si en la iglesia no seguimos el lineamiento que Dios quiere para su casa, por más que nos esforcemos, no avanzamos. Si la empresa, el negocio, yo mi pensamiento, lo que la he fundado o he involucrado a Dios en eso, hermano, a veces se da vuelta y vuelta y vuelta y no se llega. Yo les conté en alguna ocasión que el sueño mío, estando joven, era ser empresario. Si alguien le había contado eso. Hice cantidad de cosas, pero era cristiano. Yo decía, Señor, yo voy a ser cristiano, a mí me encanta. Y entonces me hablaban de ser pastor y no, eso no es para mí. Yo voy a ayudar en la iglesia así. Pero lo mío es ser empresario. Aló. Y hasta después de casado, pregúntele a la pastora y verá todos los planes que inventé. Que en mi parecer decía, este es. Wow, es que está más claro que el agua. Pero en un momentico se nubla la cosa. Y todo iba saliendo bien y en un momento se desbarata la cosa que tú dices, wow, pero ¿qué pasó acá? Lo que pasa es que usted ha escuchado que una cosa piensa el burro. Si nosotros somos hijos de Dios, no podemos andar haciendo planes a la loca. Diga al que está al lado, usted tiene quien lo mande. Y si uno no sigue lo que el dueño de uno le dice, uno anda en desobediencia. Si yo arranco por otro lado, que no es el propósito que Dios me ha entregado, que Dios quiere, ando en desobediencia. Por eso ese texto quedó para nosotros. Si Jehová no edifica, hermano, difícil.
No es que sea así, hágale así. No nos da. No nos da. Y a veces vemos que otros hacen lo que nosotros hemos querido hacer y les sale fácil. Y uno patalea y da y le mueve por aquí y por allá y no le sale. Hay que recordar que a los de Babel no les salió. No llegaron al propósito. Porque el plan era personal, el plan era humano. Y aquí tenemos que involucrar al Señor en todo lo que hagamos. Amén. A partir de acá, mire, les voy a decir una cosa. Dios, uno clama a Dios y Dios lo escucha. Pero a veces uno quiere sanar a esa persona que está enferma. Uno es que lo quiere sanar. Aló. Y uno hace todo lo que uno sabe para que él se salve. Está bien que uno ore, pero lo primero que debiéramos de decir es, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es lo que tú quieres? Aló. Los noto como serios hoy. Estamos acostumbrados a eso. Crecimos así, haciendo lo que a nosotros nos parece. Pero hay que llegar a un punto donde hay que cambiar. Si queremos ver resultados, tenemos que prestarle atención al consejo que el Señor nos da. Invitémoslos a edificar juntos. Oye, jóvenes que están acá. En el estudio a veces uno dice, yo me voy a convertir en esto. Qué bueno que antes de elegir le podamos decir, Señor, esto es lo que tú quieres. ¿Qué quieres que yo estudie? ¿En qué área quieres que me prepare? ¿En qué área puedo ser más útil? En el propósito que tú tienes. Pero en la mayoría de las veces, los papás impulsamos a los hijos para lograr algo que nos parece a nosotros bien. Y en ocasiones el mismo muchacho toma una idea y nosotros lo apoyamos y no tenemos la dirección para pedirle al Señor, esto es lo que tú quieres. Si no es lo que tú quieres, entonces lo abandonamos. El que arranca un proyecto y luego Dios le habla y le dice, ese no es el proyecto, y cambia ese proyecto, mi respeto. La mayoría de las veces ya no queremos cambiar. Y eso en sí, detrás de todo eso es desobediencia. Aló. Y aquí estamos es para edificar y para que pararnos en esa roca firme, en la palabra, en esa orden que Dios dio. Esa podría ser la roca para nosotros. La orden que Dios nos da, ahí nos plantamos y ahí la cosa florece. De resto, uno que otro resulta. Y que no se nos vaya la vida de esa manera. La oportunidad que Dios nos da y que yo veo muy importante es que el que se humilla o el que reconoce al Señor, ahí está el Señor para guiarlo, para dirigirlo. Pero si no le prestamos atención, vivimos una vida aquí en la tierra, pero no en obediencia a lo que Dios quiere para nosotros. Pero aquí están los cristianos y los cristianos nos caracterizamos por ser obedientes. Los cristianos nos caracterizamos por escuchar el consejo. ¿Amén o no amén? Ahora, no solamente escúchelo, póngalo en práctica, pongámoslo en práctica y verá cómo la vida, cómo Dios desciende, porque Dios en los proyectos los visita. Dice que ese lo visitó, no lo aprobó, pero hay otros, el que va de acuerdo a su orden, entonces háganle, vayan para adelante y a su nombre. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en todo esto que nosotros planteamos y planeamos.